En primer lugar, buenas tardes a todos y buenos días. Bueno, yo soy Ana Chamorro, para los que no me conozcan. Soy ingeniera agrónomo y estoy en el Departamento Técnico de Obras Especiales. Y bueno, yo voy a dar la última parte de la charla que corresponde a los ensayos, que podemos encontrar desde ensayo en cámara de cultivo como ensayo en campo, ensayos tanto nuestros como con centros de investigación, incluso tenemos ensayos tanto aquí en España como en el extranjero, que ahora los veremos. Así que yo creo que os va a gustar y bueno, vamos a comenzar con el primero. Pásamelo, por favor. Bueno, el primero de ellos que os quiero presentar es en trigo, ¿vale? Y se realizó con el producto Aerofol denso verde, en comparación de un control, ¿vale? Y ahora os voy dando detalles en la siguiente diapositiva. Los datos agronómicos del ensayo son los que veis a continuación en la diapositiva. Se realizó tanto en trigo blando como en trigo duro. La localización fue en Sevilla, en Andalucía, aquí en España. La aplicación del producto Aerofol denso fue a nivel foliar. La dosis que nosotros aplicamos en el ensayo y que normalmente recomendamos son 2,5 litros hectárea y el número de aplicaciones fueron una. ¿Vale? Esta aplicación, quiero indicaros también para que lo sepáis, aquí normalmente las aplicaciones de los productos nutricionales se aprovecha el tratamiento fitosanitario para aplicarlo en los cereales. Entonces, bueno, se aprovechó la aplicación del fitosanitario herbicida para meter la aplicación de Aerofol denso verde, en este caso. ¿Y qué buscábamos? ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, evaluar la eficacia de Aerofol denso verde sobre el rendimiento de cultivo en trigo. Como ya os he dicho, Aerofol denso verde en comparación de un control. Me gusta explicarlo para que quede claro que serían las fincas y estaría diferenciada en dos. Ambas zonas tendrían todas las necesidades nutricionales cubiertas, es decir, todo lo que realizará el agricultor en la finca, con la única diferencia que en la zona tratada se aplicará además Aerofol denso verde, pero tienen las mismas necesidades, que no tiene ninguna necesidad, ninguna carencia el cultivo. Me gusta dejarlo claro para que lo veáis y lo sepáis. Hacelo, por favor, Ramón. Y ya nos metemos en los resultados. En la gráfica superior podéis ver la producción. En este caso hicimos el ensayo tanto en trigo duro en secano como en trigo blando en riego, y se observa como en trigo duro en secano, que es la gráfica que encontráis arriba, se consiguió un 600 kilos más por hectárea con respecto al control. O sea, es una proporción bastante importante. Si miramos la gráfica de abajo, observamos cómo en trigo blando se consigue 500 kilos más por hectárea con respecto al control. Es una diferencia bastante importante. Bueno, todos sabemos que el nitrógeno es muy importante para los cereales, ya que aumenta el rendimiento y es el encargado de desarrollo vegetativo y el encañado y el espigado. Entonces, bueno, aplicar nitrógeno en este momento es muy importante. Que me parece que no lo he dicho, pero se aplicó a mitad del ahijado, ¿vale? Si queréis saber el momento de aplicación, esa aplicación se realiza en ese momento con el tratamiento herbicida. Pasa, por favor, perdón. Y esto sería una diapositiva final como en conclusiones. Como había solamente dos grafiquitas, va a ser rápido. Simplemente un resumen, es decir, que aumenta la producción en 600 kilos por hectárea con la aplicación de trigo, con la aplicación de Aerofol denso verde, en trigo duro en secano, y se aumenta la producción en 500 kilos por hectárea con la aplicación de Aerofol denso verde con respecto al control en trigo blando en riego. Basta. Terminamos con el trigo y nos metemos en otro ensayo nuevo, esta vez en lechuga. También aplicamos el Aerofol denso verde y también comparamos siempre con un control, porque siempre hay que intentar compararse con un control para ver la diferencia. En este caso este ensayo fue realizado por Eva, lo voy a explicar yo, pero luego si tenía alguna duda ella estaría también para ayudarnos. Esto lo hice en Noplan, con cultivo de lechuga romana. El sistema de cultivo fue en cámara de cultivo con condiciones controladas. El tipo de aplicación fue también foliar. La dosis de aplicación fue 1 mililitro litro. Aquí me voy a detener mínimamente solamente para deciros que en verdad este ensayo comenzó siendo un screening de la dosis de aplicación más óptima para lechuga, que fuimos desde 0,5 mililitros por litro hasta 4 mililitros litro, y que la dosis de 1 mililitro litro fue la óptima, que podemos decir que es la dosis más adaptada para lechuga. Y el número de aplicaciones fueron 2.
¿Qué buscábamos en este ensayo? Pues bueno, evaluar la eficacia que tenía el Aerofol denso verde en aplicación foliar con respecto a la biomasa foliar en lechuga con respecto al control. Y los resultados son los que veis en pantalla. Pues se ve claramente en la imagen, hay dos imágenes arriba. En la imagen de la izquierda se puede ver cómo está la lechuga al final del ensayo tras la aplicación de Aerofol denso verde y cómo estaba la lechuga control. Aquí vuelvo a repetir que la zona control llevaba todas las necesidades nutricionales cubiertas. Es decir, que las dos llevan la necesidad y además la única diferencia es la aplicación plus de ese Aerofol denso verde. Bueno, las imágenes no dejan de ser una planta representativa de todas, así que en la gráfica de abajo podéis ver la media ya de todo el conjunto de las plantas. Y como podéis observar, salió un 25% más de biomasa foliar con respecto al control. Que además añado que hay diferencias significativas entre tratamientos. O sea que estamos diciendo que los resultados son significativamente distintos. ¿Vale? ¿Pasa, José Ramón? Gracias. Como conclusiones, pues simplemente decir que aumentamos esa biomasa foliar en lechuga con la aplicación del producto con respecto al control y que además la altura también era más alta, como hemos podido ver en las imágenes. O sea que el Aerofol denso verde va estupendamente para tanto cultivo de trigo como el cultivo de lechuga, que creo que habéis comentado también anteriormente, pues nosotros también hemos hecho algún ensayo. Pasa, José Ramón, por favor. Ya en esta diapositiva volvemos a cambiar de cultivo y cambiamos de producto. En este caso, Aerofol denso rojo. Y también, como siempre, lo comparamos con su zona control, la cual, como siempre digo, tiene todas sus necesidades nutricionales cubiertas. Los datos agronómicos del ensayo son que el cultivo fue tomate, la variedad Eliseo, la localización fue en Motril, aquí en Granada, en la costa, el sistema de cultivo fue en invernadero, el tipo de aplicación ya cambiamos, ya es riego, las otras dos que habíamos visto en el ensayo anterior eran foliar, aquí ya metemos una aplicación en riego, la aplicación es riego, la dosis de aplicación fueron 10 litros hectárea por aplicación y el número de aplicaciones fueron 2. ¿Qué buscábamos en este ensayo? Pues evaluar el efecto que tiene el Aerofol denso rojo sobre una problemática de bloqueo jaspeado en tomate. Aquí voy a hacer otro pequeño inciso para quien no sepa qué es el blotching o jaspeado, y es que es un problema fisiológico que le ocurre a alguna fruta y representa una coloración que no es homogénea. Ahora en la imagen siguiente podemos verlo. Esto puede deberse a muchos factores. ¿Vale? Puede deberse a temperatura, humedad, a luz, pero principalmente es una problemática asociada al potasio, a que no tiene potasio la planta. Entonces se nos ocurrió, pues como tenía esta problemática el agricultor, aplicar Aerofol denso rojo. Como podía observar en las imágenes de arriba, se ve como el control tiene esa coloración que no es homogénea, que es lo que explicaba, que esto sería el blotchy, que es un tomate de una zona control, y sin embargo la imagen de la izquierda serían tomates de la zona del Aerofol denso rojo, que ya conseguimos reducir ese problema que tenía el agricultor y el cual se quedó muy contento. Pero también yo cuando fui, bueno, como vamos a observar y a tomar datos y a ver qué tal va el ensayo y el tratamiento, pues observé algo que me llamó la atención. No solo fuimos a ver el blotching, pero a mí me llamó la atención que mirando las zonas, tanto la control como la tratada con Aerofol denso rojo, yo veía que en la de Aerofol denso rojo, en los segundos racimos, empezaban a ver tomates que coloreaban, que en el segundo racimo, en la zona control, estaban todavía muy verdes, y sin embargo en la zona tratada con Aerofol denso rojo ya comenzaban a pintarse, ¿no? Comenzaban a colorear. Y bueno, pues eso nos indica también que con el Aerofol denso rojo la absorción de potasio estaba siendo muy buena y que bueno, estamos consiguiendo un poquito de precocidad también en el cultivo. Qué cotilla eres, Ana. Pero no se te escapa una, ¿eh? Que vamos por una cosa, pero siempre es importante fijarse en todo lo que pues, ya que lo probamos, todo lo que podamos fijarnos, ver, pues siempre es importante. Di que sí, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Como conclusión, ¿qué podemos sacar? Pues que reducimos el problema de blotching o jaspeado en tomate en la finca que se aplicó Aerofol denso rojo,
y que además observamos ese adelanto de la maduración y ese comienzo de maduración ya en segundos ramos que no se veía en la zona control. Seguimos con el mismo cultivo, seguimos con tomate, pero en este caso, además de los fordensos rojos, quisimos incluir totem y aminofulva, siempre comparándolo con control, como digo. Cuidado, totem en Centroamérica se va a llamar Hyperion. Cierto, tienes razón. Bueno, para vosotros es Hyperion. El nombre del árbol más grande del mundo. Sí. Y tenemos que haberlo cambiado. ¿Por qué lo hicimos así? Bueno, muchas veces probamos solamente un producto y en este caso pues queremos ver un poco más a lo largo de todo el ciclo de cultivo, no solamente la última etapa de desarrollo, también porque es muy importante desde el principio del cultivo lo que le echas para lo que luego vas a obtener al final. Y bueno, aunque dé un mini adelanto de seguramente unas charlas que daremos posteriormente de bioestimulantes, el totem, el Hyperion esté enfocado en enraizamiento, nosotros también lo recomendamos durante toda la etapa de cultivo, desde el comienzo, desarrollo vegetativo y producción, porque vemos que la producción también la potencia. Entonces, bueno, queríamos empezar desde el comienzo y luego seguir aplicándolo y luego meter en los fordensos rojos, que ahora explico cómo lo hicimos. Los datos agronómicos del ensayo, pues volvemos a tener tomates, en este caso la variedad fue Bielsa. La localización fue en Castel de Ferro, también aquí en Granada. El sistema de cultivo vuelve a ser invernadero y tenemos muchos invernaderos por nuestra zona. El tipo de aplicación fue riego también y la dosis de aplicación y el número de aplicaciones os la muestro ahí. Para el fordenso rojo aplicamos 10 litros por hectárea por aplicación en 7 aplicaciones. Aminofulva, 5 litros por hectárea, 5 litros por hectárea por aplicación, realizando 8 aplicaciones. Y Hyperion, 5 litros por hectárea, por aplicación, 8 aplicaciones. Os digo el planteamiento cómo fue. Nosotros empezamos recomendando desde el comienzo del cultivo Hyperion con aminofulva, con productos ricos en materia orgánica, haciendo aplicaciones cada 10-15 días, más o menos, y cuando comenzó la etapa de fructificación, ya comenzamos a meter los fordensos rojos. Pero, como he dicho, no dejamos atrás Hyperion ni aminofulva. Aplicamos los fordensos rojos de forma semanal y cada 3 semanas repetimos la aplicación de Hyperion más aminofulva. Y eso fue como más o menos cómo se realizó este ensayo. ¿Qué buscábamos? Bueno, pues buscábamos que evaluar el efecto de esos 3 productos, el rojo, Hyperion y aminofulva, sobre el desarrollo y la producción del cultivo de tomate. Por eso medimos bastantes parámetros que ahora vamos a ir viendo. En la gráfica superior veis el número de tomates por planta. Aquí voy a hacer también un pequeño inciso muy rápido. Cuando realizamos los ensayos, cuando yo realizo el ensayo, me gusta siempre al comienzo del ensayo marcar plantas que normalmente son entre 10 y 15 de ambas zonas del invernadero, de la zona control y la zona tratada. Plantas que se marcan y son de las que siempre se van a medir los resultados. Se van a medir los tomates, se va a recoger la producción, el calibre, todo va a ser de las mismas plantas. ¿Vale? Si se mide el desarrollo, cualquier cosa. Para, bueno, pues darle más veracidad a esos resultados. Como las plantas al comienzo son más o menos, son prácticamente parejas, pues bueno, sabes que siempre se recoge de las mismas. Entonces, se hacen mediciones durante todo el ciclo. Vuelvo a la gráfica. La gráfica superior podéis ver el número de tomates por planta. De estas plantas seleccionadas. Por supuesto, es la media, donde en todo el ensayo se tomaron cuatro mediciones más o menos de forma semanal. Y podéis observar cómo hay un 11% más de frutos por planta con respecto a la zona control. Más o menos viene a ser como unos 8 o 9 frutos más. Si nos vamos a la gráfica de abajo, a la inferior, aquí medí también el número de racimos. Cuando mido el número de racimos, observo que en la zona tratada con estos 3 productos, el rojo, el Hyperion y el aminofulva, hay un 10% más de número de racimos por planta. Si esto lo sacamos un valor numérico, verdaderamente sería un racimo más por planta. Los racimos más o menos tienen 8 tomates, 7-8 tomates.
pues tiene totalmente relación con la gráfica que sostiene arriba. Entonces tenemos ese número de tomates que luego lo vamos a ver en el beneficio, que ahora lo veréis a continuación. También medimos el peso de los frutos. También recogimos muestras de ambas zonas, recogimos bastantes. Se realizaron mediciones igualmente cada vez que se iban a hacer las mediciones, 4 veces. Y se observa cómo en la zona tratada con aerofol denso rojo más Hyperion más aminofulva, consigue un 15% más de peso de esos frutos con respecto al control. Es más, en esta gráfica sí podéis ver esas diferencias significativas estadísticamente con respecto a un tratamiento y otro. Además, esto se acompaña con una imagen en la que podéis ver cómo los tomates de la zona tratada se ven más grandes. Y estos tomates son totalmente recogidos, se van a diferentes zonas, se cogen varios, nos vamos a la otra zona, se cogen varios, o sea que son totalmente recogidos al azar. Seguimos, medimos la producción que se recogió y en este caso fue un 27% más con respecto a la zona control. Y igual que antes, también se obtuvo diferencias significativas entre tratamientos. O sea, conseguimos bastantes kilos por hectárea más. Que se puede ver bien reflejado también en la imagen de abajo. La imagen de abajo es el mismo día, no es de diferentes días. Y quiero señalaros cómo en la parte inferior veis como un palito verde, que eso indica la planta que yo previamente marqué. Y que en la foto de la izquierda también podéis verlo. O sea, son plantas marcadas y son las dos de las que fueron medidos los resultados. Y se ve esa diferencia sobre todo en frondosidad y el número de tomates, que incluso se aprecia más en la tratada que en la de la no tratada. Y por último, el beneficio. Siempre me gusta, intento siempre que puedo y tengo datos suficientes, sacar el beneficio neto que obtiene el agricultor. Como sabemos la producción obtenida y también conocemos el precio del fruto en el momento que se recoge y conocemos también el precio de nuestros productos, pues podemos sacar un beneficio neto. En este caso fue un 28% más con la aplicación de nuestros 3 productos en comparación con el control. Y también había diferencias significativas. Hay que tener en cuenta que fueron unos 16.000 euros más por hectárea. Pero aquí no he tenido en cuenta pues, el gasto de los operarios o otros gastos que se tiene en el invernadero. Entonces, seguramente los euros variarán, pero el porcentaje nunca va a variar. Siempre se va a obtener ese 28% más. Porque lo único que puede variar es el gasto de nuestros productos. Entonces, el porcentaje siempre será el mismo. Y nos vamos a las conclusiones de este ensayo. ¿Qué hemos visto? Que incrementamos un 11% el número de frutos que se desarrollan por planta, que incrementamos un 10%, se incrementa el número de racimos por planta, concretamente un racimo más, incrementamos en un 15% el peso medio de los frutos desarrollados, incremento en un 27% la producción del cultivo e incrementamos en un 28% el beneficio neto obtenido. O sea, todo son ventajas. Luego volvemos a repetir cultivo, este ya es el último ensayo que volvemos a repetir cultivo, pero cambiamos de producto. Hemos visto ya aerofol denso verde, hemos visto aerofol denso rojo con algunos bioestimulantes y ahora aquí vamos a ver otro denso, aerofol denso amino K, que también queríamos probarlo. En este caso lo mezclamos con Aeromix Bomo y Aminomar Forte. Quisimos meter 2 bioestimulantes porque, bueno, si solo nos centramos en la fase de engorde y maduración del fruto y no aplicamos productos como Aeromix Bomo, que potencia el cuajado y la fructificación, pues si no cuajamos bien, luego cómo vamos a potenciar bien esos cultivos. Entonces quisimos hacerlo como también desde el comienzo y dar además esa bioestimulación con el Aminomar Forte. Y como siempre, comparándolo con un control que lleva todas las necesidades nutricionales cubiertas. Volvemos a los datos agronómicos. Este fue también tomate, la variedad cambia, en este caso fue Caniles. Lo que sí se mantiene fue también en Castel de Cerro, en Granada. El sistema de cultivo fue en invernadero, la aplicación también fue riego, y la dosis de aplicación y el número de aplicaciones las pongo ahí. Como podéis observar, el aerofol denso amino K lo hicimos a 10 litros por hectárea y se realizaron 15 aplicaciones.
Eromisbomo fueron 3 litros por hectárea y se realizaron 8 aplicaciones, y Aminomar Forte fueron 4 litros por hectárea y se realizaron 6 aplicaciones. En este caso, el planteamiento fue de esta forma. Hicimos aplicaciones de fructificación, se hicieron aplicaciones de Aerofol denso amino K de forma semanal. Y simplemente se fue mezclando de forma intercalada Eromisbomo y Aminomar Forte. Hay más aplicaciones de Eromisbomo porque se comenzó con ese producto. La primera semana se hizo Aerofol denso amino K más Eromisbomo. La siguiente semana se hizo Aerofol denso amino K más Aminomar Forte, y así sucesivamente hasta el final del cultivo. Como empezó y terminó con el Eromisbomo, por eso tiene esas dos aplicaciones más. ¿Qué buscábamos? Pues un poco como el ensayo anterior, ver el desarrollo y la producción de tomate con la aplicación de estos productos en tomate. Bueno, en la parte izquierda podéis ver alguna foto del ensayo, y en la parte derecha hay una gráfica donde también se midió el número de tomates por planta. En este caso, muy parecido al otro, también se obtuvo un 10% más de tomates por planta. De la aplicación del amino K, el Eromisbomo y Aminomar Forte con respecto a la zona control. Si observáis que aquí se obtienen más tomates por planta, esto es simplemente porque el tipo de manejo del tomate fue distinto. El anterior en un tomate solo se sacó un brazo, sin embargo, este ensayo se sacaron 2 brazos. Entonces, pues el número de tomates era mayor. Pero claro, eso también perjudica un poco al calibre. Se midió la producción y en kilos por hectárea se obtuvo un 12% más de producción con la aplicación de estos 3 productos con respecto al control. Y también hemos incluido unas imágenes del tamaño del tomate, que también se aprecia una diferencia considerable. Y por último, el beneficio. Como ya comentaba, siempre que puedo me gusta meterlo. En este caso fue un 11,8% más con la aplicación de los productos, Aerofol denso amino K, el Eromisbomo y Aminomar Forte, con respecto al control. ¿Qué conclusiones sacamos de este ensayo? Que aumentamos un 10% el número de frutos desarrollados por planta, que incrementamos en un 12% los kilos de tomate recogidos por hectárea, y que además obtenemos un 11% más de beneficio neto por hectárea con la aplicación de los productos. O sea, nos interesa aplicarlo. Sí, puede pasar. Vale. El siguiente ensayo es en arroz. En este caso se aplicó Aerofol denso equilibrado, ya que volvemos a cambiar de producto y cambiamos de cultivo. Aerofol denso equilibrado con una nutrición NPK y el control que se refiere a una nutrición NPK, una nutrición a suelo que se realiza el agricultor. En los datos agronómicos del ensayo, cultivo arroz, como ya he dicho. La localización fue una estación experimental en Filipinas, por eso al comienzo de la presentación decía, hemos hecho ensayos tanto aquí como también hemos tenido ensayos en otros países como Filipinas. El sistema de cultivo fue al aire libre, aplicación foliar, y la dosis de aplicación fue el control, era NPK, las necesidades que necesitara el cultivo, el Aerofol denso equilibrado a 1,1 litros por hectárea, y NPK más Aerofol denso equilibrado a 1,65 litros por hectárea, a lo que es el producto Aerofol denso equilibrado. Y el número de aplicaciones fueron 3. ¿Qué buscamos? Pues evaluar el efecto que tiene el producto Aerofol denso equilibrado sobre el desarrollo del cultivo de arroz. Y los resultados son lo que se ven en pantalla. Las imágenes que veis son reales del ensayo, y en la parte izquierda se observa cómo en altura de la planta la aplicación de Aerofol denso equilibrado y la nutrición NPK es muy similar. Esto es positivo, es decir, nosotros un producto que es a nivel foliar y que es un denso lo estamos equiparando con un producto sólido, con productos sólidos, y el efecto está siendo muy similar. Además, si os fijáis, no hay diferencia significativa entre tratamientos, y si miramos minuciosamente un poco la gráfica, la diferencia, estamos hablando de 1 o 2 centímetros. Prácticamente es lo mismo. ¿Dónde vemos diferencia? Cuando hacemos la aplicación de NPK más la aplicación de nuestro producto, que normalmente lo que
solemos recomendar los sólidos, los productos densos, normalmente los recomendamos los productos que se echen a suelo o que se apliquen, los básicos, y los suplementamos con nuestros densos. Y vemos que la diferencia es altísima. Por ejemplo, en la altura de la planta se consigue un 15% más. Y esto es un factor muy diferencial, porque le da una ventaja competitiva y una interceptación de luz y más capacidad de realizar la fotosíntesis, porque bueno, la planta más alta, más capacidad de absorción de esa luz y bueno, más ventaja competitiva tiene frente a las plantas que están un poquito más bajas. También se midió la longitud de panícula. También podemos ver una diferencia, unos resultados muy similares, que esto es muy positivo, entre solamente la nutrición con el aeroforenso equilibrado, y donde vemos la diferencia, que lo verdaderamente no importa, es la de aeroforenso equilibrado más la nutrición. Y vemos un 7% más de longitud de panícula con respecto a la nutrición solo NPK. Y esto es un valor muy importante, porque cuanto más larga es la panícula, más granos por espiga hay. Eso luego lo vamos a ver reflejado en la producción, que se verá, ahora lo veréis. También se midieron las moléculas de clorofila, también se ve cómo hay mayor molécula de clorofila con la aplicación de aeroforenso equilibrado con NPK que el producto solo, concretamente un 14% más. Y por último, la producción. En este caso, la producción fue un 38% más. La verdad es que la diferencia era bastante importante. O sea, por ello la importancia de siempre suplementar la fertilización con los productos densos y además con diferencias significativas entre los tratamientos, que luego se va a ver en beneficio final. Como conclusiones, incrementamos un 15% la altura de la planta, lo que he dicho, proporcionando una ventaja competitiva en el cultivo, ya que tiene mayor interceptación de luz y se realiza mejor la fotosíntesis, etc. Incrementamos en un 7% la longitud de las panículas, aumentando así el número de granos que vamos a tener por espiga. Incrementamos en un 14% el contenido en clorofila. Y lo último, incrementamos, lo más importante, incrementamos en un 38% la producción final del cultivo, en comparación del control. Y este ya sería el último ensayo. Esto es lo último que hemos hecho, que se ha hecho con un centro de investigación de Tecnova que se encuentra en Almería. Y hemos querido comparar la eficacia de nuestros densos, porque anteriormente siempre hemos visto aerofol denso rojo, amino K, con algún bioestimulante, pero no habíamos hecho un ensayo de la gama denso. Entonces aquí nos centramos en fosfatado, verde y rojo, los tres juntos, para todo el ciclo del cultivo. Lo quisimos comparar con un control, con solución nutritiva. No nos estamos comparando con un producto con una zona que no tiene solución nutritiva y que se nota que la diferencia va a ser más significativa, no. El control tiene solución nutritiva y además con un producto competidor del mercado. Hicimos también compararnos con la competencia. Los datos agronómicos del ensayo fue pepino holandés, como veis en la imagen de la izquierda. La localización fue en Almería. El sistema de cultivo fue en invernadero y el tipo de aplicación fue en riego. La dosis de aplicación fueron durante 8 semanas. No la digo exactamente porque verdaderamente la aplicación de los productos la fuimos haciendo conforme el desarrollo del cultivo. En función de cómo estaba la planta, pues fuimos metiendo verde, mezclamos verde con rojo en diferentes equilibrios. Bueno, equilibrios no, sino diferentes, pues 1/3 del rojo y 2/3 del verde en la primera etapa. Y fuimos modificando. Y con el producto competidor, lo mismo, intentamos hacer lo mismo, siempre que mantuviera la misma unidad de fertilizantes. Pero fue fluctuando. Y bueno, el objetivo, bueno, la calidad. Mirar la gama densa en comparación con el control positivo del competidor para ver los resultados. En este caso fue rendimiento. Bueno, en la gráfica que veis a la izquierda se ve perfectamente la evolución de la producción que se obtuvo en el invernadero. La línea gris clara correspondería al control, que lleva solución nutritiva. La línea gris un poco más oscura correspondería al producto competidor. Y sin embargo, la línea roja corresponde a la aplicación de los productos densos. Primero empezamos aplicando fosfatado para un buen enraizamiento, luego lo fuimos mezclando con verde y cuando ya llegamos a más una etapa de fructificación lo fuimos mezclando el verde con el rojo.
Y esto fue lo que estuvimos. Como podéis observar, se empieza incluso con la gama denso más bajo que los otros dos. Es que no podéis ver mi ratón, pero lo podéis ver en pantalla. Incluso un poquito más bajo que el resto. Y que luego, con el paso del tiempo, va aumentando y siempre tiende a quedarse por encima de la producción con respecto tanto al producto competidor como al producto control. Cogiendo solamente datos de porcentaje del último día, ¿vale? Con la gama Aerofol denso consigue un 23% más de rendimiento en las 70 días después de la cosecha, de trasplante, perdón, con respecto al control normal. Y un 12% más con respecto al producto competidor a los 70 días después del trasplante, que es lo que significa la LGX. Y lo que os comentaba, ese aumento progresivo de la producción con la aplicación de nuestra gama denso. Para finalizar las conclusiones, un poco lo que hemos dicho, ese aumento en un 23% más con respecto al control en producción, un 12% más con respecto al competidor, y ese crecimiento siempre por encima y de manera progresiva durante todo el ensayo, siempre quedando por encima y superando la producción a los otros dos tratamientos.